Le agradezco enormemente a Pablo Montes, él es coordinador anticorrupción del IMCO, que nos acompaña vía telefónica. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Pamela, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio. Bueno, y justamente también sobre objetos que vuelan, esta gran historia que se ha convertido sin duda en símbolo importante del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión presidencial y la historia del costo detrás de que este avión esté parado en comparación con que el avión estuviera volando. Cuéntanos, Pablo. Pues sí, justo el periódico Reforma publicó en su primera plana de ayer que mantener parado el avión presidencial, este avión que en su momento fue muy criticada la compra y obviamente criticada por López Obrador desde campaña, pues mantenerlo parado en un hangar en California sale igual de caro que tenerlo operando, ¿no? Y esto sin duda alguna pues golpea al discurso y al simbolismo de austeridad del gobierno de López Obrador, porque pues recuerdo una vez más que si bien el símbolo de no utilizarlo, pues no genera un ahorro palpable para los mexicanos, y esto sin duda alguna pues pone a pensar si la decisión de mantenerlo en tierra fue una decisión adecuada. Queda claro que tiene que ver o que tiene mucho más peso como una decisión simbólica que una decisión de ahorro, porque a pesar de lo caro que cuesta volarlo o tenerlo en tierra, finalmente, si lo comparamos con el gasto que tiene un país, tampoco es tanto, ¿sí? Exactamente, el ahorro que se pudo haber generado, incluso si hubiera significado un ahorro, pues sería marginal en comparación con el total de un gasto del país. Y sin duda alguna es una decisión, una postura simbólica. Pero es muy importante pues tomar en cuenta que todo el propósito de la austeridad, y creo que todas las y los mexicanos estaremos de acuerdo de que tenemos que tener un gobierno austero, es el gasto responsable. Uh-huh. Y el no utilizar algo y pagar por él, sin duda alguna no es un gasto responsable, y entonces se vuelve contradictorio, por mínimo que sea, con el discurso de austeridad y con este, digamos, nuevo cambio, nuevo gobierno que por el cual los mexicanos decidimos. Claro. Pablo, si bien muchas de las decisiones que este gobierno ha tenido recaen más sobre lo simbólico que realmente sobre lo económico, aunque en el discurso ahí esté, ¿qué queda para los mexicanos? O sea, ¿en dónde englobamos esto de decir ni siquiera cabe en el discurso porque no estás ahorrando y nos está causando un daño mayor o equivalente al que teníamos, pero tampoco lo podemos considerar corrupción, o sí se puede considerar como tal, y hacia dónde nos podemos mover? Se puede considerar como un mal uso de los recursos públicos, no necesariamente como corrupción. Uh-huh. Y también tenemos que considerar un mal uso de recursos públicos en su momento la compra, si fue considerado excesivo. Pero lo más importante es poder darle un buen uso a las finanzas del país, un buen uso de los recursos que tenemos, y sin duda alguna toda esta historia no lo ha mostrado. Ahora, el hecho de que se esté regresando a México y de que los reportes digan que se va a utilizar, pues pudiera ser una buena señal de que el gobierno ha detectado digamos que no estaba funcionando esta política de tenerlo en un hangar, y busca corregir. Y eso, sin duda alguna, son buenas noticias, porque si se detecta un error y se busca corregir, aun si esto va en contra del símbolo o del discurso, en este y en cualquier otro tema sería una buena noticia. Claro, aunque la presidencia no ha confirmado que en efecto el avión vaya a volverse a utilizar. ¿Hacia dónde caminamos con este tipo de información y qué tan atrás tendríamos que voltear a ver? Porque tú bien dices, bueno, también habría que analizar si haberlo comprado fue la mejor decisión para que a partir de ahí pudieran hacerse las investigaciones necesarias. Pues al final de cuentas creo que lo importante es que el gobierno federal asuma el compromiso que tuvo con todas las y los mexicanos de combatir la corrupción y tener un gobierno austero, más allá del simbolismo. Uh-huh. Porque cuando se crea un discurso, se crean los símbolos, la expectativa se vuelve muy alta. Y si no se respalda con hechos, o se siguen respaldando con acciones un tanto dudosas, estas expectativas no solo van a caer, sino que van a generar una decepción que podría tener un mayor impacto en la sociedad. Y al final de cuentas, todas las y los mexicanos sí votamos por un cambio en la política anticorrupción y por un gobierno mucho más responsable en sus finanzas públicas. ¿Ves que este cambio se esté dando en temas de corrupción? Este primer año fue complicado, y sobre todo cerrando con un caso como el de Manuel Bartlett, uh-huh. Pero al menos la gente está mucho más consciente, y te digo, la expectativa es mucho más alta, y por lo tanto la exigencia tiene que ser mucho más alta también. Esperemos que en 2020 haya correcciones en este tipo de casos como el del avión presidencial, en este tipo de decisiones un tanto simbólicas que no tendrían tanta
coherencia o evidencia en la política pública, y también que haya cambios en la manera en la que se compran los bienes públicos en este país. Y creo que podemos ir por un buen rumbo si solamente el discurso se alinea con la acción. ¿En qué otro punto sería importante poner los puntos cuando estamos hablando de la lucha anticorrupción? Hablabas de las compras públicas, ir más allá del discurso, ser coherentes en lo que sucede, y de forma institucional, ¿hacia dónde tendremos que voltear a ver? Aprovechar las tecnologías de información sin duda es un punto que ha quedado un tanto pendiente, tanto en compras públicas, aunque ya hay un nuevo rediseño de Compranet, que sin duda alguna será un paso importante, y también se tiene que avanzar muchísimo en la cuestión de recuperación de activos. Hemos visto una unidad de inteligencia financiera muy activa al congelar cuentas, pero el congelar cuentas poco sirve si no se lleva a cabo un proceso jurídico que permita recuperar esos activos y todo el dinero que, digamos, fue sacado de las arcas públicas regrese para el beneficio de los mexicanos. Si se logra avanzar en recuperación de activos y en reparación del daño, entonces ya estaríamos hablando de un combate a la corrupción completo. Y esto todavía ha quedado pendiente en el primer año de gobierno. Pues estaremos al pendiente de cómo se desarrolla el 2020. Pablo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a ti, que tengas un feliz año. Gracias, muy buenos días.